A lo largo de nuestros encuentros hemos visto distintos aspectos de la elaboración de una película y conociendo a sus personajes. Hemos hablado del montaje, de la dirección, de la iluminación, de los efectos especiales, de la música, etc. Pero lo hemos hecho de una forma fragmentaria, independientemente del orden en que se suceden. Pues bien, hoy vamos a hablar de todos esos elementos dentro del desarrollo del proceso de producción de una película. Tarea muy difícil que implica a un gran número de profesionales, pero que a la vez es una aventura apasionante que culmina en la hora y media o dos de película que el público verá en la sala. Te he mentido. Yo sí te olvidaré a ti. Te habré olvidado ya esta noche. ¿Maquillador y peluquera? Aquí, señor Starr. Han hecho de ella un ángel. No sé cómo lo han conseguido. Enhorabuena. Gracias, señor Starr. Estas francesas realmente tienen mucha fuerza. Saben meterse en el personaje. Sí, tienen mucha fuerza, sí. ¿Quién escribió esta escena? El escritor inglés Boxley. Fue lo último que escribió antes de marcharse. Qué gran regalo de despedida. ¿Quién había oído decir al igual que yo a ti? ¿Se lo habían oído decir a alguien? Al igual que yo a ti. Al igual que yo a ti. Habrá que volver a escribir la escena y rodarla de nuevo. La gente no habla así. ¿Tengo algún escritor a mano que comprenda la forma en que habla la gente? Norman. Sí, Monroe. Que sus guionistas rehagan la escena esta noche. Quiero verla antes de que se ruede. Bien, Monroe. ¿Cuánto va a costar volver a rodarla? Bueno, el decorado ya ha sido desmontado. Pregunto cuánto va a costar. Unos $50.000. Y hay preestreno la semana próxima. No importa lo que cueste, háganlo. El productor ejecutivo se encargará de buscar la financiación necesaria para poder realizar la película. Lo hará a través de su propio capital, de créditos bancarios, de la colaboración de las cadenas de televisión o también del anticipo que puedan darle la empresa que se encargará de distribuir la película. En otros casos también pueden optar a la subvención del Estado a través del Ministerio de Cultura. Reunir el dinero no es tarea fácil si consideramos que en 1993 difícilmente se podía hacer una película por menos de 300 millones de pesetas. En Hollywood, una película de esas características no vale menos de 3.000 millones. Poner en marcha una película implica, por tanto, una gran inversión. Aún antes de que se ruede la primera secuencia, habrá que afrontar enormes gastos y haber reunido a un gran número de profesionales. Tendrán que ser construidos los decorados. El regidor de medios habrá buscado y alquilado o comprado los objetos y utensilios que jugarán en la acción. Los atrecistas, según las pautas marcadas por el decorador, habrán seleccionado el mobiliario y los accesorios necesarios para ambientar adecuadamente el decorado. El diseñador de vestuario tendrá seleccionados y probados los distintos trajes y ropas que llevarán los actores. Me queda poco. Se habrán hecho las pruebas de maquillaje y peluquería para ajustar el aspecto de los actores al requerido por el papel. ¿Qué? ¿Esta? Sí, yo creo que sí. ¿La de tamaño? Sí. Creo que sí quiero probar. Sí, no sé que te la vamos a probar. Si al final siempre me toca a mí. ¿Comprendes? No te conozco yo. Siempre me lía, ¿no? Los operadores de sonido tendrán preparado su mesa de registro y los micrófonos necesarios para cubrir las necesidades del rodaje.
El equipo de cámaras habrá comprobado el perfecto funcionamiento de la cámara y los objetivos. Estarán preparados y comprobados todos los trucos de imagen y efectos especiales en caso de que la película los requiera. Muy bien, está funcionando, estupendo. El director y el productor ejecutivo tendrán que elegir el reparto de la película. Como ya vimos, es una tarea un poco delicada. Pero bueno, llegará un momento que tendrán escogidos los actores de la película. A estos se les manda un guión para que lo lean y si están de acuerdo en interpretarlo, lo que hacen es reunirse con el director para estudiar las posibilidades de los personajes y cómo él ve la película. De esta manera, los actores tienen unos cuantos datos para empezar a trabajar sobre su personaje. Por supuesto, hay que hablar con el director para saber qué idea tiene él del personaje, porque en definitiva el que va a contar su historia es él, ¿no? Y tienes que estar un poco a disposición de lo que él quiera contar. Siempre se puede llegar a un acuerdo si hay puntos de vista distintos y aportar tú cosas, pero es muy importante el diálogo con el director. A partir de ahí, yo lo que suelo hacer depende del tipo de personaje que sea. Si es un personaje basado histórico o un personaje de la literatura, pues busco mucha bibliografía, leo todo lo que haya sobre el personaje. Por ejemplo, en el caso de La Regenta, pues lo tenía muy fácil porque se ha escrito muchísimo, ¿no?, sobre esa novela. Si no es así, pues intento yo inventarme un poco los antecedentes del personaje, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, qué tipo de familia tiene, si viene de una clase alta, clase baja, cómo ha crecido, cómo se relaciona con los demás, un poco analizar psicológicamente al personaje, ¿no? Buscar la manera, si tiene alguna característica física, si es un personaje de época, en qué manera le condiciona la manera de vestirse, de peinarse, de, yo qué sé, de moverse, ¿no? Entonces buscas un poco la parte interior del personaje, su psicología, su manera de sentir y de relacionarse con los demás, y por otro lado el aspecto externo, ¿no? El decorador, a partir de su propia lectura de guión y de las instrucciones del director, desarrollará sus ideas para crear o localizar los distintos escenarios en que se filmará la película. Dibujará plantas y alzados de todos ellos que servirán de guía a todos los profesionales implicados en la realización del decorado y la ambientación. Todo empieza como natural cuando le entregan a uno el guión. Tiene uno que leer el guión, hacer un desglose con mucha paciencia y con mucha dedicación. Luego, estudiar y separar los interiores de los exteriores es una de las cosas más importantes para luego buscar las localizaciones. Ahora rodamos mucho más en exteriores que en interiores. Lo primero es empezar a hacer las relaciones de los decorados, los ambientes, las épocas, y buscar una documentación es lo más importante. Con toda tranquilidad buscar una buena documentación para no cometer errores. A veces los decorados no tienen ninguna importancia. A veces por la historia, por los actores, por la acción, por muchas cosas, el decorado tiene muy poca importancia. El decorado pasa a segundo término. Pero, sin embargo, hay historias que necesitan, porque el decorado es protagonista. No solamente cuando son los decorados lujosos y, en fin, de gran aparato, sino cuando son simples, humildes o feos. O sea, hay unos ambientes que son interesantísimos para poner en el fondo del personaje. Indudablemente, una localización buena o un decorado bueno puede perderse totalmente si está mal iluminado o mal fotografiado. Es como si dijéramos es una cosa importante, importantísimo. Me ha pasado muchas veces en decorados
con los que yo no tenía mucha fe y estaba un poco incómodo con ellos, y al verlo luego en proyección fue una sorpresa enorme porque quedaba muy bien. También me ha ocurrido lo contrario. A veces que estaba yo encantado con un decorado y luego por una serie de circunstancias, por la iluminación o por lo que sea, o por la acción, me quedé defraudado al verlo en pantalla, ¿no? El productor ejecutivo habrá delegado el análisis económico y el control de la película en un equipo dirigido por un jefe de producción que, junto al ayudante de dirección, hará un desglose de las distintas necesidades técnicas y artísticas de la película. Las películas no se ruedan por el orden del guión. Es necesario agrupar los decorados y las localizaciones para evitar la pérdida de tiempo en los desplazamientos y las fechas en que trabajarán los distintos actores según estén disponibles. Combinar estos y otros factores es una tarea complicada que se concreta en un plan de trabajo. Por fin hemos conseguido la infraestructura necesaria para esta difícil y arriesgada aventura. El circo del cine se pone en marcha. Camiones para trasladar el equipo de iluminación y de cámaras, grúas y travelings, camión cocina, roulots para el maquillaje y el vestuario, coches para trasladar a los actores y al equipo. Cuando todo está listo y se cita al equipo para el primer día de rodaje, todo el equipo tiene eso que los actores llaman mariposas en el estómago. Un rodaje es un trabajo colectivo en el que intervienen numerosos profesionales, pero la decisión última de cada detalle y, por tanto, la mayor responsabilidad sobre el resultado final es del director. Sin que la cámara empiece a arrancar, después de que te da la lanza, pues como 2 o 3, 3. 303, 4 primera. ¡Acción! Como ya sabéis, los planos no se filman por el orden que luego serán montados. Ello se debe a que cada plano requiere una iluminación específica y la mejor manera de aprovechar el tiempo es mover lo menos posible los aparatos de iluminación y la cámara. Preparados. Motor. Claqueta final. Acción. El orden de rodaje de los planos se decide en virtud de lo que se llaman campos de luz. Es decir, se ruedan unos tras otro todos los planos que correspondan a una posición determinada de la cámara y que, por tanto, tendrán una iluminación similar. Después, se mueve la cámara y se modifica la iluminación para rodar otra serie de planos. 9-5 tercera. Tú el golpe lo acusas aquí. Claro. Y te vuelves aquí, cuando se da la vuelta... Sí, ya está maquillado. Que parezca que te da... El golpe va en corto. Claro, nosotros estamos aquí laterales. Aquí se puede parar la acción. O sea, si no queréis que se acerque, aquí se puede parar porque es que yo estamos aquí con una cámara, con un angular, y yo tengo que ver esto. Desde aquí. Claro. Aquí ya me vale. Claro. O sea, con que el golpe se debe usar y luego ya desde aquí le maquillamos la... No corre riesgos. A partir de aquí, nos vamos aquí, le ponemos las gomas de verdad, le pega la hostia de verdad, nos volvemos a ir atrás, y da la vuelta y ya está sangrando. Muy bien. Además que golpe desde aquí, fíjate tú. Sí, una cabeza bien. A primer plano. Muy bien. Fuera. Sí, señor. Cuando un director filma una escena, su primer objetivo es colocar la cámara de tal manera que capte con la mayor eficacia cada fragmento de la acción y cada detalle significativo, pero además necesita conseguir que todos los planos unidos produzcan en el espectador una sensación de continuidad y le mantengan ubicado respecto a la acción y el escenario en que tiene lugar. ¡Acción!
Miller. ¿Qué te pasa? Tranquilo, hombre. Tranquilízate, Miller, tranquilízate. En definitiva, intenta que la escena comunique al espectador los hechos importantes y le produzca la emoción pretendida sin que se dé cuenta de que está filmada en planos diferentes. Ya desde los primeros tiempos, los realizadores comenzaron a observar una serie de reglas y convenciones que les permitieran conseguir este objetivo. La primera regla es que cuando queramos cambiar de un plano a otro de igual contenido, hemos de variar lo suficiente el tamaño del plano o la posición de la cámara, ya que de lo contrario se produciría una especie de salto visual. Estos dos planos son excesivamente similares en cuanto a tamaño y angulación. Verlos unidos produce un salto de imagen. Por el contrario, si cambiamos el emplazamiento de la cámara y recortamos el cuadro, el paso de un plano a otro se produce de una manera más fluida. La segunda norma se refiere a la dirección del movimiento. Si utilizamos varios planos para describir los movimientos de un personaje, en todos ellos debemos mantener la misma dirección. La tercera norma se refiere al denominado salto de eje. Cuando filmamos una escena desde un ángulo determinado, se establece un eje, una línea ideal que pasa entre los personajes y que determina la posición de los mismos. Las distintas posiciones de la cámara deberán moverse en un ángulo máximo de 180 grados respecto al eje establecido. Si colocamos la cámara sobrepasando la línea que nos marca el eje, el plano resultante variará la posición de los personajes. Al montarlo con el plano anterior, nos producirá un fuerte salto de posiciones que molestará y desorientará al espectador. Si situamos la cámara en su eje correcto, el plano resultante encajará perfectamente con el plano anterior. Y lo mismo ocurre si variamos de ángulo para poder hacer el contraplano correspondiente. Si sobrepasamos el eje, los personajes nos volverán a saltar de posición, produciéndonos, al unir los planos, un efecto distorsionador. Si colocamos la cámara correctamente, los planos se unirán de manera armónica. Todas estas reglas surgen de la necesidad de que el espectador esté siempre situado espacial y temporalmente con respecto a la acción de la película. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta al cambiar de plano es la perfecta correspondencia de los movimientos y de la situación de los personajes y objetos. Un simple descuido al sujetar un objeto con distinta mano o en una posición diferente y la sensación de realidad que hemos creado se desvanecerá. El observar estas reglas es lo que denominamos raccord, término que designa en cinematografía el perfecto ajuste de movimientos y detalles que afectan a la continuidad entre distintos planos. El raccord nace de una peculiaridad del lenguaje cinematográfico, la necesidad de conseguir la invisibilidad del corte, es decir, cortar sin que el corte sea percibido. Controlar todos estos aspectos en el rodaje es fundamental, puesto que de no hacerlo, luego en la moviola no podremos hacer un montaje correcto. Tan importante es que constituye la función principal de un colaborador inestimable del director y del montador.
el secretario de rodaje, que comúnmente se conoce con el término inglés script. Y panorámica hasta la jeringuilla. ¿La cama de Sidra que es esta? Esta, sí. Esta es la cama. Que viene de las rejas. Ya sabemos que la iluminación es uno de los aspectos más importantes para determinar la calidad estética de una película y que puede ser utilizada como elemento creativo. Pero además, un director de fotografía tiene que poseer los conocimientos técnicos necesarios para igualar la luz de los planos de una secuencia. ¿Y cómo se hace eso? Pues cambiando la iluminación en cada plano. El cine que tiene, es lo bueno que tiene por un lado, es la mentira total que es, ¿no? Que un plano lo ruedas en un sitio y el otro que va lo van a unir y va a ser totalmente unido los dos, va a parecer que están hablando juntos y a lo mejor uno le ha rodado en un sitio y el otro al cabo de un mes o dos y en otro sitio totalmente distinto, ¿no? Entonces, claro, el espectador como los va a ver juntos, ¿no? Siempre hay un ambiente de iluminación que es el que hay que mantener para que el espectador no se entere de que aquello lo has hecho otro día y a otra hora. Entonces se intenta y a veces se apunta cuando la cosa va a ser el siguiente, el contraplano que se llama, con el que habla, va a estar en otro sitio, se apunta el tipo de luz que hay, de dónde le viene, la intensidad, el grado de contraste, ¿no? Siempre que hay una imagen hay una parte con luz y otra con sombra. Entonces, todo ese contraste es lo que hay que mantener a lo largo de la secuencia para que no se note que está rodado en distintos sitios, ¿no? Yo realmente he empezado haciendo TVOs, ¿no? Una vez que está todo coordinado por el ayudante de dirección, se prepara la puesta en escena de la primera secuencia. La puesta en escena consiste fundamentalmente en marcar la situación y los movimientos de los actores y todos los elementos interpretativos en el escenario a lo largo de toda la escena y en función de cómo vaya a ser contada por medio de los distintos planos que encuadrará la cámara. Hacer una buena puesta en escena es de vital importancia. Podemos comprobarlo con un ejemplo. Andrew, no lo olvide. Tiene que convencerles de que solo ha sido un juego. Mankiewicz aborda esta difícil historia entre dos únicos personajes que transcurre en un solo decorado, dotándola de continuo movimiento de los actores por el escenario y añadiendo unos muñecos animados que terminan por adquirir vida propia en función de la valoración visual que la puesta en escena hace de su presencia y movimientos. Es fácil imaginarse lo diferente que hubiera sido esta película si en lugar de marcar los movimientos a los actores y utilizar los muñecos como elemento interpretativo, cosa que no figuraba en el guión, Mankiewicz hubiera mantenido a los actores estáticos y diciéndose los diálogos a lo largo de la película. Una vez determinada la puesta en escena, el director habrá de decidir cómo va a filmarla, es decir, qué planos utilizará para describirla. Como hemos dicho, el director puede abordar la descomposición de una secuencia en planos de diferentes maneras. Vamos ahora a ver las más frecuentes. ¿Qué tripas se la ha roto ahora? Y encima refunfuñando. Puede dividir la escena en planos consecutivos y rodar exclusivamente el fragmento de acción correspondiente a cada uno de ellos. Y aquí hay 1 kilo y 3 cuartos. Pero ¿cómo voy a abrir la puerta del armario si usted no falta la llave ni para cagar? ¡Ladrona!
¡Que eres una ladrona! Y usted no me llame a mi ladrona, ¿eh? Que yo soy mucho más honrada que usted. Yo a través de las 10 películas que llevo hechas empecé... No llegué nunca a hacer un storyboard, pero sí que empecé haciendo una planificación teórica muy rígida, entre otras cosas porque eso me daba la tranquilidad de que no me iba a trancar en el proceso del rodaje, es decir, que si no hacía... incluso si cambiaba el plano, porque visto los ensayos pensaba que tenía que hacerlo de otra manera, tenía el recurso de esa planificación teórica de esto va en plano general, esto en primer plano, esto en plano medio. Eso ya no lo llevo preparado, en cualquier caso sí que lo hago, pero lo hago de otra manera. Es decir, yo llego al decorado o al exterior donde se vaya a rodar, llamo a los actores que estarán previsiblemente en maquillaje, hago un ensayo con ellos, hago eso que llamamos un teatrillo de toda la secuencia, y en el momento en que he visto cómo lo hacen, llamo a mi ayudante, llamo a la script y llamo al segundo de cámara y digo, venid para acá, mira, vamos a hacer de aquí a aquí en primer plano, plano 1 va de aquí a aquí, esto va en plano medio, aquí montamos una vía que va de aquí a aquí, tal, esto con este objetivo, esto con esto y ya está, y se ha terminado. Entonces lo hago a partir de la interpretación de los actores, que siempre creo que es la que está mandando en el tipo de plano que hay que hacer. La verdad es que yo rodando soy un suicida, es decir, no ruedo casi nunca un máster porque luego me encuentro con que me he equivocado al hacer algún plano, es decir, o que no está del todo bien un primer plano que he hecho, pues por interpretación, por angulación mía, por iluminación, por lo que sea, y me lo tengo que tragar. Y tengo que montarlo porque no me queda otra posibilidad, porque no tengo rodada otra posibilidad. Pero es que si en vez de montar ese primer plano que me ha quedado mal, yo tuviese que ir a un plano general máster que tengo rodado, para mí estaría igual de mal. Es decir, porque no tiene que estar en ese tamaño de plano, sino que tiene que estar en primer plano. Es decir, no suelo hacer un plano máster casi nunca, excepto en los momentos en que eso ayuda a la interpretación del actor. Es decir, si tengo a dos actores en plano medio y están metidos en situación y están hablando entre ellos, y voy a recurrir a ese plano 2 o 3 veces a lo largo de la secuencia, lo ruedo entero, incluso lo que sé ya que no voy a montar, pues porque lo voy a montar desde el otro lado en contraplano con otro actor. Yo ruedo mucho planos medios con escorzo de espalda del que está hablando con el de enfrente, y en ese sentido, por supuesto, los ruedo completos, no voy a rodar solo los trocitos que se está viendo al de frente. Pero lo normal es que no haga plano máster. Por supuesto, no ruedo nunca desde 2 ángulos distintos el mismo plano. Yo sé que hay gente que le gusta cubrirse y que hace muy bien, luego veo las películas y les quedan muy bien. Pero es que yo no sé rodar un plano, no sé dirigir ni siquiera a los actores para decirles que hagan un plano que sé que no voy a montar, y si no lo voy a montar, pues no lo ruedo. ¿Vas a llorar ahora, cuando has sido tú la que ha tomado la decisión? Me ponen tristes las despedidas. Pero seguiremos viéndonos, ¿no? Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a celebrar tu final de trabajo. Estoy seguro de que va a ser un éxito. Pero el director también puede rodar primero lo que se denomina plano máster, es decir, un plano que recoja la totalidad de la acción, aunque deje fuera de cuadro en algún momento a alguno de los personajes. Aunque solo sea mojando un poco los labios. Toma. Haz tú el brindis. Pues por ti, Fernando. A continuación, filmarán los planos cortos necesarios para reforzar la narración y describir convenientemente las acciones y reacciones de los personajes. Este tipo de planificación le permitirá tener más opciones a la hora de montar la secuencia. Vamos a celebrar el final de tu trabajo. Estoy seguro de que va a ser un éxito. Acción. Vas a llorar ahora. ¿Cuándo has sido tú la que ha tomado la decisión? Me ponen tristes las despedidas. Pero seguiremos viéndonos, ¿no? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a celebrar el final de tu trabajo. Estoy seguro de que va a ser un éxito. ¿Vas a llorar ahora, cuando has sido tú la que ha tomado la decisión? Me ponen tristes las despedidas. Pero seguiremos viéndonos, ¿no? Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a celebrar tu final de trabajo. Estoy seguro de que va a ser un éxito. Gracias, pero yo brindaré con Coca-Cola.
Bueno, yo creo que el plano máster, hay gente que lo odia, que lo odia muchísimo, pero yo creo que tiene sus ventajas. Yo creo que el plano máster lo primero que sirve es para hacer una puesta en escena, es decir, para decir al actor por qué se tiene que mover de determinada forma y para que él entienda cuál va a ser, teniendo en cuenta que el cine se hace parceladamente, es decir, por planos, el actor a veces está perdido. En el teatro el actor es el dueño de toda la historia. En el cine no, en el cine tiene que hacer actos de fe continuos y si tú le dices como director que tiene que hacer esto, él tiene que decir, bueno, lo hago y confío en que el director sabe muy bien lo que quiere. Entonces el plano máster sirve para situar muy bien geográficamente, para que los actores sepan, puedan desarrollar toda la escena con una vivencia que para los actores es muy difícil acarrear unas sensaciones, acarrear unos estados de ánimo que en el vacío o crearlos conforme va haciendo la escena, ¿no? O sea que para el actor yo creo que es mucho más fácil. Pero no solo para el actor, también para el cámara que ha de seguir luego esos planos, para todo el equipo que empieza a saber valorar qué es lo que luego nos vamos a acercar, ¿no? a ese momento, ¿no? Entonces queda planteado en el máster, ya te digo, que la geografía y sobre todo la confianza del actor y el revivir la escena de una forma que puede ser mucho más interesante a la hora de los resultados. Luego, si no se hace el plano máster, pues se tiene que hacer otra cosa similar, que es una especie de cosa que nosotros le llamamos el teatrito, que es que llegas al plató y sin poner las luces y sin montar la cámara siquiera, pues tú le dices a los actores, vamos a hacer esta escena y esto va a ser. Y tú vas a estar sentado aquí o te vas a mover hasta allí, teniendo en cuenta que los movimientos dentro de un plano no deben ser nunca gratuitos, sino que tienen que ser siempre motivados por algo, o sea, deben ser expresivos. O sea, que no se puede mover porque sí, sino porque realmente en el momento emocional que está viviendo el actor, eso tiene un valor. Y bueno, ya te digo que o te planteas eso, o te planteas el teatrito, te planteas el máster, el teatrito, o bien tienes que hacer planos secuencia, porque si tú vas a utilizar el plano y contraplano en algún momento, te conviene mucho hacer el máster. ¡Estate quieto! No son horas de jugar. Deja en paz eso, hombre, que vas a soltar el freno y nos vas a dar un disgusto. ¡Si no hago nada! Ya están ahí. Pero también, si el decorado lo permite, es posible rodar toda la escena en un solo plano, desplazando la cámara para seguir la acción principal en lo que se denomina plano secuencia. Este tipo de narración es muy efectiva, pero requiere un gran pulso, puesto que si se producen tiempos muertos, no podrán ser cortados en el montaje. ¿Y qué hago ahora con la familia? Jesús. Que esperen arriba. A la toma, Julián. ¡Abajo todo el mundo! No, calma. ¡Apearos! Don Matías, por favor, ¿podría subir esta gente a su casa, pobrecitos, mientras vamos? Hombre, yo naturalmente... Muchas gracias. ¿Ya está? ¿Solucionado? Venga, tenéis que todo esperarme. Lo tengo que arreglar. ¿Pero qué pasa ahora? Vuelvo enseguida. Sí, eso dices. Aquí todo está manga por hombro. Ni se cena ni nada. Vamos, hijo. Vámonos. Anda que otro año. Bueno, abuelo. A eso no se sale del pueblo. Arriba. Plácido. Paquito, pórtate bien, ¿eh? Plácido, por favor, que es muy tarde. No llegamos a tiempo. Hay un enfermo en trance de muerte. ¡Anda, mi abrigo! Nada. ¿Sube a por él? No, subo. El que se muere soy yo con esta sinusitis. ¿Dónde es eso? Herrería 18. Oye, no hay ascensor, llevarme. Luis Martínez. Yo me quedo aquí. Yo el plano secuencia ahora lo explico de una manera, le quiero dar unas intencionalidades, pero en realidad, porque no puedo mentir, le tengo que confesaros que me estáis viendo o escuchando que el plano secuencia a mí me nace de una comodidad, simplemente. Esto de cambiar la cámara de plano contra plano, de esto, que ahora entiendo que hago bien y que el plano secuencia para mí está mucho más justificado y que es mucho mejor para las películas que el plano y el contraplano, pero el nacimiento es por comodidad, porque me fastidiaba esto de tener que cambiar una vez terminado un plano y todo este problema también de los ejes y todo, que siempre nos traía unas pequeñas correcciones. Y un día descubrí que siguiendo al actor y hasta que donde pudiese y metiéndole eso, pues me resolvía todos estos problemas de pérdida de tiempo. Aparentemente al principio los productores se asustaban porque llegaba a haber un día perdido de rodaje, lo cual para un productor es como la catástrofe del Titanic, ¿no? Pero luego se daban cuenta que
que al día siguiente cuando rodamos habían ganado más del rodaje de 2 días a base de planos y contraplanos. Y fue eso, nació así, pero poco a poco me di cuenta de que aquello pues me daba otra manera de narración, me ofrecía de repente otra manera de narración distinta a la que había hecho hasta entonces, y que aun jugándomela siempre, porque al no rodar planos, lo que se llama planos de recurso, yo me veía obligado a que 6 minutos, 7 minutos, hasta 8 minutos he rodado planos que los había rodado, luego sin montaje, empalmando uno detrás de otro, me jugaba de que de repente aquello se pudiese hundir en algún momento y la película se fuese al carajo. Afortunadamente, evidentemente, no es que mis películas sean perfectas en todo momento, tendrán caídos, pero nunca han sido tan catastróficas como la primera vez que rodé todo a base de planos secuencias sucedió, que se podía haber hundido totalmente la película. Entonces descubrí que sí había una especie de ritmo distinto al trepidante que te puede organizar una película muy picada que llamamos nosotros, de muchos planos, y que, sin embargo, a través de estos minutos de hacer, pues, en cierto modo, un poco de teatro, porque en realidad hay una unidad de lugar y una unidad de acción, pero que aquello, si tú le dabas al diálogo entre los personajes y a la manera de abordar ellos la situación en la que estaban, se alcanzaba un ritmo distinto al del montaje, pero un ritmo que al mismo tiempo sí era favorable a que la película tuviese un máximo de naturalidad, que es lo que siempre busco. A mí lo que me gusta mucho en la película es que aunque pongas situaciones que en principio parezcan disparatadas, nunca se llegue a la farsa, y quiero que los actores trabajen siempre dentro de un diálogo natural en un ambiente supuestamente también real y natural, ¿no? Y entonces el plano secuencia ayuda mucho a esto. Venga, motor. ¡Rueda! La película. Venga, ahí lo tenemos. Venga, canta. 42, 1 segundo. Acción. Y se rodará y se rodará una y otra vez, hasta que el director considere que el resultado ha sido correcto en todos sus aspectos: interpretación, encuadre, luz, movimientos de cámara. Si pensamos que un rodaje suele durar entre 8 y 10 semanas como mínimo, durante las cuales un equipo de 50 o 100 personas conviven intensamente, nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene para el resultado final la buena relación entre todos ellos. Habrá momentos de tensión, de nervios, y algunas veces incluso parecerá que todo se va a ir al traste. Pero finalmente el último plano de la película se habrá rodado. Ya vimos lo complicado que resulta producir una película o lo difícil que es llevar una idea cinematográfica a la práctica. Una de las claves para que un rodaje sea un éxito o un fracaso está en la relación del director con el resto del equipo. Existe la figura estereotipada de que el director es un señor que tiene muy mal genio y que no para de chillar. Por eso quiero recordaros unas palabras de 2 grandes cineastas. Uno de ellos, Orson Welles, decía: bien, también hay 2 grandes escuelas de directores, en una de las cuales el director domina y aterroriza a todo el mundo. Yo pertenezco a la otra. Sí que habrá que y el director de fotografía, Néstor Almendros, hablando de François Truffaut, dice: él cree, igual que Jean Renoir, que un buen ambiente durante el rodaje es bueno para la película. Durante el rodaje no hay histerias ni gritos. Trabajamos juntos para hacer una película. Truffaut es una persona que escucha a la gente que trabaja con él. Le dices algo y lo toma en consideración. Puede que lo rechace, pero nunca con la actitud de soy un genio y no necesito que nadie me ayude. Escucha a todos los que trabajan con él: el decorador, el ayudante de dirección, los actores, los maquinistas. Y además estará mejor, será mucho más violento. Estoy pensando una cosa. ¿Por qué no rodamos esta secuencia con nieve? Él utiliza las cosas que la gente aporta a la película de forma que ésta siga teniendo su estilo. Ese es uno de sus mayores talentos. Y entonces todo el bullicio que acompaña a un rodaje desaparecerá.
y el director se encerrará en la sala de montaje tan solo con el montador y sus ayudantes y miles de metros de película. Un enorme rompecabezas cuyas piezas habrá que seleccionar y ajustar para que vaya tomando forma aquella historia que el guionista había imaginado. En la moviola aún se tomarán gran número de decisiones, se podrá cortar un diálogo, se eliminará una secuencia o se cambiará de orden, se dará el ritmo adecuado a cada escena y al conjunto de la película. Para poder ensayar y perfeccionar la unión de un plano con otro, el montaje se realiza sobre un copión positivo sacado del negativo original, que queda depositado en el laboratorio. Simultáneamente, se irán montando la imagen y la banda de sonido directo en la que se contienen los diálogos. Después, se añadirán otras bandas, con los sonidos de ambiente y los efectos. Viento, insectos, sonido de vehículos, ambientes de ciudad o de campo, que dan realidad y continuidad a la banda sonora o refuerzan aspectos expresivos de la imagen. Un laborioso trabajo que hoy en día se realiza cada vez con más frecuencia con la ayuda de un ordenador en lugar de en la tradicional moviola. Al tener todo el material, digamos, todo el material positivo, todo el material válido, supuestamente válido de la película, metido dentro del ordenador, lo que te facilita es tener acceso inmediato a cada segmento a cada parte de ese material. En este caso, los pedazos, vamos a hablar con propiedad, no vamos a decir segmentos, sino pedazos de material, son los planos, que es la unidad básica. Entonces tienes acceso tanto a cualquier plano, a cualquier sucesión de planos que hayas montado. En este caso aquí le llama edit, a cualquier montaje, digamos, a cualquier variación de esos mismos montajes que has hecho, y dentro de cualquier plano o cualquier parte de ese plano. En cualquier momento, en cualquier montaje que estés haciendo, tienes acceso a ese plano sin prácticamente más que mover un dedo, ¿no? Bueno, estos ordenadores lo que hacen es facilitar el trabajo, en este caso concretamente del montaje, sin cambiar lo fundamental, puesto que está basado, o sea, este concretamente es un calco del trabajo tradicional en moviola. Además que ha mejorado, la mejor moviola realmente la ha mejorado muchísimo. Vamos, la ha mejorado porque tiene eso, en vez de 2 bandas de sonido, 16, porque en vez de 2 pantallas tiene 6, porque puedes hacer premezclas, porque puedes hacer trucos, porque el acceso es inmediato. Entonces, claro, como en todos los trabajos, pues esto lo único que hace es facilitar. A lo que tú tienes que saber es el trabajo. O sea, si no sabes el trabajo, el ordenador no hace nada, ¿eh? Hola, Patricio. Hombre, la cochinilla. Está vivo de chulo. ¿Te acuerdas? Me diste un susto de muerte. ¿Puedes dejarme tu número de teléfono? El otro día se me olvidó pedírselo a tu suegro. Sí, apunta. 27. Sí. 03. 13. Pablo. Vale, ya estoy afinando, o sea, Vale, pues voy preparando. Ahí está clavado. Vamos a ver. Ahí está. Un poquito alto. Estás un poquito alto. ¿Está grabando, Luis? Sí, sí. Cuando tú me digas, Pablo. Bueno, muy bien, pues vamos allá. Vamos a ver. Atención, bloque número 11. Cuando quieras. 3 y... Una vez terminado el montaje, el compositor o arreglista grabará la música que constituirá un elemento fundamental de la banda sonora. La creación definitiva de la banda sonora se efectuará mezclando todas las bandas de sonido en una. Esta es aún una fase creativa en la construcción de una película, ya que se puede jugar con diferentes niveles de sonido para producir distintos efectos, distorsionar un sonido
poner una música subrayando o siendo un protagonista. Mientras tanto, en el laboratorio se estará montando el negativo de acuerdo con las instrucciones del copión. Se tirarán las copias de la película igualando la luminosidad y los colores de cada plano. La película está acabada y pasa a manos de la empresa que se encargará de distribuirla a las salas de cine y de promocionarla. El día del estreno por fin habrá llegado. Los elefantes. Lo que ahora se verá es el resultado del trabajo de meses e incluso de años. Un trabajo de creación personal y colectiva que une arte, oficio y técnica y que solo tiene un objetivo: encontrarse con el público del que depende su éxito o su fracaso.